Amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Amén. Gracias a la bondad, la misericordia, la gracia de nuestro Dios, que nos concede una vez más estar juntos, aunque nos vemos solamente cada 2 meses, ¿verdad? Pero siempre para mí, hermanos, es un enorme privilegio, un enorme gozo el poder estar acá con ustedes adorando a nuestro Señor, sirviéndole como es el deseo de Él revelado en las Escrituras, y así cada uno de nosotros debe de estar en este momento. Nuestro hermano, como todo hermano que se para acá al frente, debiese de recalcar la importancia de la reverencia que todo creyente, todo hijo de Dios debe demostrar a la hora de estar congregado y en todo momento delante del Señor. Pero ya que lo hacemos el primer día de la semana por mandamiento del Señor, congregarnos para adorarle, no es posible que uno de nosotros esté durmiendo. Como el hermano Juan Carlos y como su servidor mucho menciona eso, pero es importante, ¿verdad? Pareciéramos cassette rayado ya con ese tema. Pero nosotros los cristianos, hermanos, debemos de tener todo el cuidado de que cuando estamos congregados no puede pasarnos eso de que estemos así. No puede. ¿Qué se está exponiendo? La palabra del Señor. Es la voluntad del Señor revelada y todos sabemos, alguien dijo muy sabiamente, cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando la abrimos, es el único libro que cuando nosotros lo estamos leyendo, en realidad el libro nos está leyendo a nosotros. La voluntad del Señor escudriña los corazones, ¿verdad? Revela lo que hay en nuestros corazones. ¿O acaso no la palabra de Dios, según Pablo a Timoteo, es útil para instruirnos, para redarguirnos, es decir, para hacernos saber si hay o no pecado en nuestra vida? Así que cada uno esté con ese deseo de querer ser edificado a través de la bendita palabra del Señor. Vaya conmigo allí al Evangelio de Marcos. Vamos a ver una porción de Marcos en el capítulo 6, para luego poder aprender algunas lecciones que Marcos, a través de, o por inspiración del Espíritu Santo, dejó reveladas allí para que nosotros podamos acceder a esa revelación y aprender de cómo servir mejor al Señor. Marcos capítulo 6, versículo 14 en adelante. ¿Todos estamos ahí, hermanos? Amén. Amén. Oiga cómo dice la palabra del Señor. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndolo se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo:
quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharle. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en el plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron estos discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Quedémonos allí, hermano. A medida que han pasado los años, que pasa nuestro peregrinar en Cristo, cada uno de nosotros seguramente, y usted me dirá, no hermano, yo nunca he oído, o me puede afirmar lo que yo le estoy diciendo. Habremos escuchado que alrededor del mundo se oyen noticias, se oyen acontecimientos de creyentes, de hermanos en la fe que padecen por causa del Señor, ¿verdad? Que son perseguidos por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Yo, viendo un poco sobre la historia de estos países, hay una lista un tanto breve, pero hay unos países que más resaltan en donde el cristianismo es más perseguido, en donde aquellos que profesan la fe en el Señor Jesucristo son de una manera tal perseguidos que es de tener valor, es de tener valentía para decir, yo soy creyente, yo soy cristiano. Y nosotros, hermanos, aquí donde nosotros estamos viviendo, tenemos la libertad, la bendición de parte del Señor por su soberanía de tener esa libertad de acercarnos a un lugar como este, colectivamente, y proclamar lo que creemos. ¿No se consideran enormemente bendecidos por eso? Amén. Debemos de hacerlo. Debemos de estar agradecidos con el Señor porque nosotros, a diferencia de muchos hermanos en el mundo, imagínense, África está entre uno de los países más peligrosos para ser cristiano. Luego sigue la lista: Corea del Norte, Somalia, Nigeria, Pakistán, Irán, entre otros. Pero esos son los más peligrosos. Pero nosotros hemos tenido la bendición de vivir ¿a dónde? En el occidente del mundo, donde no sucede eso. Al menos no en esa magnitud como sucede en esos países. ¿Qué quiero yo decirles con esto, hermanos? ¿Qué nos produce saber ese tipo de cosas a nosotros? ¿Nos entristece? ¿Será que nos produce algún tipo de angustia? ¿Será que nos escandaliza pensar en que cómo atraviesan la vida cristiana muchos hermanos en otros países? Pero quizás nos entristezca, quizás nos escandalice, quizás nos llene de indignación por eso que sucede, pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces sentimos que esa realidad está tan lejos de nosotros, que probablemente nunca nos llegará a acontecer ese tipo de cosas a nosotros. Pero hay algo, hermanos, que no debemos olvidar nosotros. Es probable, y es muy cierto, hablando de esto, miren, ¿por qué son perseguidos los hermanos en otros países del mundo? Hay un principio básico que es el mismo allá y es el mismo aquí. ¿Cuál es? La maldad, ¿verdad? La maldad, el rechazo, el desprecio. Esos mismos principios de maldad, de rechazo, de desprecio que aquellos hermanos en otro lugar del mundo experimentan de parte de la gran mayoría de las personas, ¿creen, hermanos, que nosotros no estamos expuestos a ese mismo tipo de peligros acá donde vivimos? Así que no debemos de descartar, no debemos de olvidar que los cristianos vamos a ser perseguidos, no en esa misma magnitud, pero sí lo seremos. Así que, basado y a la luz de esa verdad, ¿qué debemos de estar haciendo nosotros para que cuando llegue ese momento no digamos, yo mejor me voy de él? Prepararme.
estar preparándonos constantemente, estar capacitándonos por medio de la palabra del Señor, que es la que nos proveerá la fortaleza, la dirección, la dependencia, para que nosotros podamos continuar firmes en el camino angosto, en el camino donde no es sencillo andar, porque ese camino, además de que es estrecho, es angosto, ¿de qué está lleno? De obstáculos, de dificultades, de situaciones que le harán decir a usted: ¿pero qué sentido tiene que yo, siendo hijo de Dios, y el Señor permite que yo atraviese todas estas cosas? En tal detalle, Dios permite a Satanás que haga la obra. Amén. ¿Y para qué lo permite? Según Pedro, la primera carta. Para que sean probados como el oro. Para que nosotros seamos probados como el oro. ¿Y cuál es el proceso que atraviesa el oro, el metal más precioso para la humanidad? Fuego. Y en ese proceso, donde es expuesto a altísimas temperaturas, el único fin es sacar toda impureza para que el oro sea mucho más puro, mucho más fino. Y hay algo maravilloso que Pedro menciona en su carta. Pero vuestra fe es mucho más preciosa que ese oro, que ese metal que brilla, que la gente anhela tener, que nosotros anhelamos tener, ¿verdad? ¿O no lo anhelaríamos? Que nos den un lingote de oro así. Sí, ¿para qué vamos a decir que no, hermano? Y lo necesitamos, nos serviría mucho. Pero no es ese nuestro primer amor, no debe de ser ese nuestro propósito. Hermanos, el Señor lo dijo claramente cuando tuvo en su ministerio acá en la tierra, dijo acerca de que estas cosas acontecerían. Vaya conmigo allí al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 11 y el versículo 12. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, pues, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, diciéndole el Señor a sus discípulos. Y si nosotros estamos perseverando en la doctrina de los discípulos, de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso eso no también es extensivo para nosotros? Nos va a suceder. Y en esta porción, hermanos, que nosotros le acabamos de dar lectura, vemos eso reflejado. Como un varón, un siervo del Señor, que decide hacer la voluntad que el Padre le ha encomendado, padece una muerte difícil. Una muerte que causó temor, que causó dolor en él. Juan el Bautista. Y yo pienso, hermanos, y yo creo que a lo mejor aquellos que nos paramos acá al frente, podremos llegar a la misma conclusión. Si usted lee el capítulo 6 de Marcos, usted se dará cuenta que los primeros 13 versículos, del 7 más o menos ahí al 13, el Señor Jesús da autoridad a sus discípulos para que vayan y prediquen, para que anuncien el Evangelio, para que vayan y anuncien las buenas nuevas de salvación. Pero luego, del versículo 14 al versículo 29, Marcos introduce una historia que pareciera estar desconectada de lo que el versículo 30 en adelante empieza a tratar. Porque en el versículo 30 nosotros vemos los resultados de aquella tarea que el Señor le había encomendado a sus discípulos. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué Marcos metió la historia de Juan el Bautista acerca de su muerte? Solo para que nosotros sepamos cómo murió Juan el Bautista. ¿Será ese el único propósito? Ahorita vamos a ver que no es ese el único propósito. No es la única lección que nosotros podemos aprender la manera como murió Juan. Es una manera muy distinta, hermanos, la que nosotros atravesamos de persecución hoy en día. La persecución moderna, actual, más bien consiste, yo me inclinaría mucho sobre esto, miren. Los cristianos, en un mundo lleno de tinieblas, lleno de pecado,
estamos sufriendo rechazos. Y por allí, junto con ese rechazo, va el desprecio. Pero el desprecio va acompañado de la burla. Porque ¿qué hace uno que se considera sabio en la sabiduría de los hombres respecto a alguien que cree en algo que no mira? Profesan ser sabios. Eso es irracional, dice, eso no tiene lógica que usted lo piense. ¿Cómo puede creer en algo que usted no mira? Usted tiene que basarse en lo que se puede comprobar, ellos dicen, científicamente. Si no se comprueba científicamente, no existe. A ellos les parece cosa extraña. Y eso es hasta en las cosas más sencillas. Al mundo le parece cosa extraña que nosotros no andemos en lo mismo que ellos andan. Yo allá a los hermanos en Lourdes les comentaba una experiencia que recién vivimos con mi familia. Algo que uno pudiera decir, hermano, pero ¿y qué de malo tiene eso? Mucho. Yo le digo antes de contarle mucho. Sucede que en la familia de mi esposa hay un par de hermanos que viven, hermanos de ella en la carne, en Estados Unidos, que prácticamente ella los crió como sus hijos. Y ella cuenta, hasta le decían mamá. Y no es mucha la diferencia de edad, pero le decían mamá. Y ahora estos muchachos están económicamente hablando bien, porque ya tienen un par de años de vivir ahí. A manera de agradar a la familia, según ellos aquí, que es ella, mi cuñada que vive acá y un tío, que es el único tío que ellas tienen, le dice, les voy a pagar un rancho en la playa, para que vayan a disfrutar allá, ustedes, una vez, aunque sea de mucho tiempo. Y ¿sabe qué pasó? Esa salida, esa ida a la playa, al rancho, a disfrutar, lo programan para un día domingo. Y le dicen a mi esposa, porque la comunicación más que todo es con ella, ¿y qué le va a pasar con una vez que no vayan allí donde ustedes van? Horrenda cosa, hermano. Exacto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cree usted, hermano, que a estas alturas de nuestro cristianismo, como lo hemos hablado con mi esposa, nosotros vamos a decidir, sí, le voy a decir a los hermanos que no me congrego el domingo y vamos allá un rato? Es cierto, tu hermano tiene razón. Nunca hemos estado disfrutando con tu familia allá un rato. Y dejar al Señor, y dejar a mis hermanos, y dejar el servicio que tengo el privilegio de llevar allá en la congregación donde yo soy miembro. ¿Sería sensato de un creyente? De ninguna manera. Y ahora bien, ¿qué sucedió a causa de eso? Ya no le hablan. Al menos sus hermanos de allá no le han vuelto a hablar. El tío tampoco. Rechazo. Hay rechazo. Por aquello que nosotros, por aquellas convicciones que nosotros tenemos. Y al mismo tiempo dicen, qué raros son ustedes. Qué raros. Sí, los creyentes somos raros, pero para la honra y gloria del Señor. Porque hemos comprendido lo que verdaderamente tiene valor para nuestra vida. Hemos comprendido lo que verdaderamente trascenderá a la eternidad. Y esas cosas que ahora parecen deleite, ¿a dónde se quedan? Nada. Ya se acabó el deleite, fueron un día, una tarde, una noche y se acabó. Seguramente se fueron, se emborracharon, hablaron un montón de cosas que no edifican. ¿Y qué de utilidad hubiese tenido para nosotros haber ido a una reunión así? Pero tristemente, hermanos, hoy en día yo he sabido de hermanos, lo digo tristemente porque a mí me produce tristeza, saber que un hermano o una hermana diga, hoy no voy a ir a reunirme porque mi hermano viene de Estados Unidos y lo voy a ir a recoger. Viene mi papá y no lo he visto hace 5 años, dijo una hermana en una ocasión, hermana, pero programe, él vaya luego y luego de la reunión lo visita. Solo va a ser una vez. Exacto, ese es el argumento. Una vez al año. Una vez al año. El Imperio Romano había pedido adoración, el Domiciano, una vez al año. Y con esa vez, Dios lo descartaba.
¿Cuántos pecados se necesitan para recibir la condenación eterna? Uno solo. ¿Cuántos días yo necesito para perder mi salvación si decido apartarme del Señor y abrazar el mundo? Decirle al enemigo de mi alma, al enemigo de Dios, yo te prefiero a ti. No es posible, hermano. Eso es lo que Juan no hizo. Juan el Bautista, en esta escena donde nosotros acabamos de leer la porción de la Escritura, él le dijo al enemigo de su alma, no, eso que tú le estás enseñando, que tú estás haciendo, le dijo a Herodes, no te es lícito. No es como Dios ha determinado que sea. Está rompiendo el orden que Dios ha determinado. Hoy en día yo he escuchado también de mucha gente. Usted, si yo le presento el siguiente desafío, vaya al internet y busque, por ejemplo, mártires cristianos, y le van a empezar a aparecer una gran cantidad de historias donde han muerto martirizados cristianos, dice la palabra, ¿verdad? Pero ella empieza, por ejemplo, empieza a decir en el año tal. De hecho, aquí hay una historia en El Salvador que dice que en 1900, no me recuerdo, por ahí, un sacerdote católico junto a unos niños y un par de feligreses allí del catolicismo, fuera de la parroquia, fueron asesinados. Y ya la historia lo coloca como mártires dentro de la historia del cristianismo, dice. Cosa que no es así. Porque, pregunto, ¿murieron por la causa de Cristo? No, jamás, no. Lejos. Están a millas náuticas, como decíamos nosotros andando ahí en el mar, de haber muerto por la causa del Señor. ¿Por qué? Porque no están en la verdad, porque no practicaban la verdad. Pero aquí, en esta porción, nosotros no vemos un tipo de muerte por no andar en la verdad, por no decir la verdad. Esta lección, hermanos, la vamos a dividir en 3 escenas. Ojalá lo logremos desarrollar. Si no, pues tenemos la segunda hora, no hay problema. La primera escena de la historia la hemos titulado, porque nosotros si pusimos atención en la lectura, ustedes se dieron cuenta que lo primero que inicia relatando Marcos, allí en los primeros versículos, es una conclusión errónea acerca de quién era Jesús, ¿verdad? Sí, concluyen, no pueden concluir bien. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y otros otra. Pero Marcos tiene un propósito, que los lectores de ese libro les quede claro quién verdaderamente era el Señor. Así como nosotros debemos de estar constantemente aclarando en nuestra mente quién es el Señor. Juan capítulo 17 versículo 3. ¿Qué dice? Hermanos de lo uno. Brittany, ¿cómo dice? Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozca como el único Dios verdadero y en Jesucristo que me ha enviado. ¿En qué consiste la vida eterna según Juan, hermanos? En conocer al Padre y a quien Él envió, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Le estamos conociendo? ¿Nos estamos esforzando por conocerle? Así como nos esforzamos cuando aquellos que estamos casados queríamos conquistar a nuestras esposas o ellas a nosotros. ¿Qué hacía hermano Marino para ir a ver a la hermana Marta? Iba allá arriba, caminaba. Contaba mi mamá que solo la dejaban salir así al patio, donde los pudieran ver todos, y solo a platicar. ¿Qué quería el hermano con eso? Conocerla, conquistarla. Y lo logró. Resultado, aquí está el hermano Marino, el hermano Antonio, la hermana Paz, la hermana Dorina. Qué maravilloso.
poder decir que todos sus hijos son cristianos, son seguidores del camino, están en la fe. Y no dudo yo que a través de todos sus años que llevan de cristianismo hayan padecido algún tipo de situación difícil para decir, yo creo que ya no, pero aquí están, por la voluntad, por la misericordia y la gracia del Señor. Y yo me gozo, como Él se goza. Yo cuando los oigo a ustedes, hermanos, el hermano Marino suele decir frecuentemente, yo me gozo saber que ustedes están en Cristo. Y muy en particular, y aquí que está el hermano Oscar presente lo digo, el hermano cada vez que oye que el hermano Oscar sigue firme, sigue luchando, sigue congregándose, él dice, me dan ganas hasta de llorar, de saber eso, que el hermano sigue. Así yo me gozo también, hermanos, saber que junto a todos los que estamos acá, nosotros nos estamos esforzando, estamos luchando, estamos continuando hacia la meta. Estamos teniendo nuestra mirada puesta ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. Porque el día que nosotros desviemos nuestra mirada de ese autor, hermanos, no duden que ese día será su fracaso. Porque usted pondrá la mirada probablemente en el hermano X, y cuando el hermano X cometió una falta, usted dice, si el hermano cometió esa falta, no, definitivamente nadie puede. No, tenemos que decir, mi Señor Jesucristo me enseñó que es posible vivir en este mundo, con este mismo cuerpo, con las mismas limitaciones, con todo lo que padecemos los seres humanos y hacer la voluntad del Señor. Es posible. Así que yo le animo a que aun cuando esté en una situación como la que se encontró Juan el Bautista, usted no desista. Y en este punto, hermanos, me incluyo. ¿Le ha acontecido que usted conoce la situación de un familiar, por ejemplo? Una situación de pecado. Y usted sabe que a la luz de la palabra del Señor, y aunque él no tema del Señor, aunque no tenga nada que ver con la iglesia porque es mundano, ¿bajo cuál ley le será juzgada esa conducta a ese incrédulo? ¿Con qué ley se le juzgará? Con la misma que nosotros seremos juzgados, ¿verdad? Entonces, si la palabra del Señor nos enseña que vivir en adulterio, vivir contra el orden natural que Dios ha determinado de un hombre con una mujer o una mujer con un hombre, es pecaminoso. Cuando nosotros vemos una escena de esas en nuestros parientes, ¿a qué somos llamados? Y como puedo enlistar muchos tipos de pecados que nuestros parientes pueden estar viviendo. Y oiga bien, la estoy poniendo de la manera más fácil y más sencilla. Nuestros parientes cercanos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Lo hacemos? O pensamos, y es que voy a dañar la relación con él o con ella. Y es que ya no me van a ver como me están viendo, ya me van a aborrecer. ¿Creen ustedes, hermanos, que Juan pensó en eso? No. Empezó a hacer la voluntad de Dios. Él primero pensó hacer la voluntad del Señor. La primera escena que vemos allí, una conclusión errónea de muchos acerca de quién era aquel hombre del cual estaban hablando en ese momento. Mire cómo dice, otra vez versículo 14 y 16. Marcos 6, versículo 14 nuevamente. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. La primera conclusión: hay ahí un rey creyendo
¿Que quién es Jesús? Herodes dice, es Juan el Bautista. Y agrega, resucitado. ¿Alguna vez nosotros hemos pensado por qué Herodes llegaba a esa conclusión tan fácilmente? Bueno, porque Juan era bien entregado, hacía la voluntad de Dios. Pero, ¿qué hay de erróneo en esta conclusión de Herodes? Creía que no lo reconoció, pues nunca pensó que era él, había resucitado. Vuelvo a leer. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Hasta este punto de la historia, nuestro Señor Jesucristo, debido a todo su ministerio, a cómo estaba enseñando, a cómo estaba viviendo, a cómo estaba sanando enfermos, haciendo milagros, se había hecho famoso su nombre. Probablemente, mayormente en la zona donde él desarrolló su ministerio, que era en este caso Galilea, la mayor parte del tiempo. Pero oiga bien la conclusión que él hace. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. ¿Hizo algún milagro Juan el Bautista? Eso es lo que no lo hizo, ¿no? Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro. Si nosotros lo vemos desde la perspectiva, por ejemplo, Elías, piensa en Elías, el profeta Elías, es famoso por los milagros que él hizo, ¿verdad? Por supuesto es Dios a través del profeta. Si usted ve a Eliseo, el doble de milagros que el profeta Elías. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, está haciendo muchos bienes, sanando enfermos, libertando a personas que están esclavizadas por demonios. Pero Juan no hizo ningún milagro, Juan el Bautista. Y Juan en su evangelio lo aclara. Juan capítulo 10, versículo 41, allí dice, Juan no hizo ningún milagro. ¿Por qué había llegado a esa conclusión? Porque lo consideraba un hombre justo, santo. Primer punto, ese rey, incluso dice que lo mantenía salvo, ¿verdad? Lo resguardaba de su propia esposa. En este caso no era su propia, sino que aquella mujer que había tomado por esposa ilícitamente. Porque dice que Herodías, ¿qué hacía con Juan? Le acechaba queriéndolo matar. Y dice que Herodes lo resguardaba, probablemente incluso de él. Lo apreciaba, porque él sabía, él lo consideraba un hombre justo. Pero aquí ha pasado un tiempo que aquel evento aconteció cuando él dio muerte. Lo que hace Marcos es, como decir, murió y ahora les quiero contar cómo murió. Entonces, hay otro factor ahí. La conciencia de Herodes está acusando. La conciencia de Herodes está acusándole allí de aquello que él cometió. Y nosotros ya vamos a llegar al final, digamos, vamos a ver en el final de este relato lo lamentable que fue para aquel matrimonio ilícito. Uno puede ver la muerte de Juan el Bautista como algo cruel, ¿verdad? ¿O no? ¿Fue cruel la muerte de Juan el Bautista? Si pudiera decirle que sí. Piense en un hombre, piense en Juan el Bautista, llegando a su celda un verdugo que le dice, vengo a decapitar. ¿Creen que no hubo temor? ¿Creen que no hubo angustia? ¿Creen que no se horrorizó Juan probablemente? Jesús dijo, pasa a mí esta copa pensando, no voy a morir así. Juan pasó esa prueba. Por supuesto, hermanos. Y no se extrañe si usted en algún momento se ve amenazado de muerte por causa del Evangelio de Cristo, sentir miedo.
Yo creo que todos los seres humanos, el que no lo siente es porque ya no está, ¿verdad? Ya dejó ese cuerpo, ya hubo esa separación del espíritu y del cuerpo, por eso ya no hay miedo. Porque aún nuestro Señor Jesucristo padeció angustia. Y la frase que él utilizó, mi alma está angustiada hasta la muerte. Hasta el punto de la muerte. Según los expertos, se reventaron los vasitos por dentro y el sudor era sangre. Y eso acontece solo cuando hay una situación extrema que está experimentando el cuerpo, de angustia, de preocupación. Hermanos, nosotros aquí estamos viendo conclusiones erróneas y qué lección aprendemos de esto. ¿Cuánta gente hoy en día no hay profesando seguir al Señor? Pero la pregunta es, en este caso, Michael, ¿todas las personas siguen al Jesús de la Escritura? ¿Cómo lo sabemos? Y una prueba tangible de saber eso, de llegar a esa conclusión también, no están aquí, ¿verdad? Miren la iglesia del Señor cómo estamos. Si alguien pudiera decir, en este caso no podemos decir vacía porque el local es pequeño, ¿verdad? Casi lo llenamos a pesar de que somos poquitos. Pero imagínense todas las iglesias del Señor en diferentes partes del mundo. ¿Cuál es una de las características principales? Son pequeñas en número. Son pocos los miembros que las componen. Así que la gran mayoría de personas en este mundo están profesando seguir a Jesús, pero no siguen al Jesús de la Escritura. De la misma manera como en aquel tiempo habían personas concluyendo erróneamente acerca de quién era Jesús, aquí hoy en día tenemos muchísimas personas concluyendo erróneamente de quién es el Señor. Porque ellos están pensando, bueno, yo creo que el Señor a quien yo sigo, Él me acepta este tipo de adoración que yo estoy ofreciendo. A la manera. A la manera que yo la estoy ofreciendo. Como caí. Como en una ocasión, una persona recién convertida dijo, bueno, yo creí que aquí era distinto. Pero ya vi que ustedes son muy regañones. No, la palabra del Señor es así. Es que ustedes no le dejan pasar, pero nada a uno. Si la carne es débil y uno peca, ¿es ese el argumento para pecar? Ese es un argumento para permanecer practicando allá lo que hacía antes de haberse metido al agua, porque si se hubiese convertido al ser bautizado no estaría pensando de esa manera, porque ¿qué significa arrepentimiento? Cambio, voluntad, dolor. Hace un giro A 180 grados porque completamente. Usted ya no puede seguir queriendo traer aquellas cosas que yo tenía y las voy a poner por aquí un ladito. Y cuando me sirvan las agarro. No, deséchelas. No hay receta. La Escritura nos enseña que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos prepara, nos capacita para que andemos en las nuevas obras que Dios ha determinado que andemos, dice Pablo a Timoteo, en las que Él determinó previamente para que nosotros andemos. Hermanos, aquí nosotros vemos algo importante también. Herodes dice, Jesús es Juan el Bautista, y por eso es que obra de esa manera. Otros decían es Elías, que otros decían que era el Señor, Un profeta. era otro profeta. Y ahí hay algo importante. ¿Qué conclusión podemos sacar sobre esa conclusión que ya ha hecho el pueblo acerca de quién es Jesús? ¿Me entiende la pregunta? Lo consideraban un hombre grande de los que ya ellos habían conocido, que eran
Grandes delante de Dios en el sentido que eran, así como Herodes decía, era santo. En pocas palabras, hermanos, el pueblo había llegado a concluir que Jesús no era un hombre común y corriente, sencillamente. Al decir, es Elías. Otros decían, es otro profeta. Para el pueblo judío, ¿cómo era tenido un profeta de Dios? Aunque nosotros vemos por la historia, por la reprensión de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, ¿cuántas veces no quise juntaros como la gallina junta sus polluelos? Pero ¿qué hicieron con todos aquellos que el Señor enviaba para juntarlos? Los afrentaron y los mataron. Los mataban. Pero aún así, aunque los mataban, ¿cómo tenían los israelitas a un profeta? En alta estima. Eran estimados. Simple y sencillamente nosotros aquí podemos ver que para Israel el Señor no era un hombre común y corriente, pero tampoco era lo que él estaba diciendo que era. O sea, es grande, pero tampoco es el Hijo de Dios. Mire cómo aquí empieza a entrar la incredulidad de aquella persona. Aquí hay un hombre le da crédito a Juan el Bautista, que por eso el Señor está haciendo aquello. Hermanos, basado en ese punto, ¿a quién se le debe dar toda la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos? A Jesucristo. A Jesucristo. Y por él, y claro, el Padre también. Porque Amén. lo dio. Eso es por ende, ¿verdad? Como decimos. ¿Qué aprendemos los que predicamos de ese punto? Aprendemos de que no es Juan, no es Elías, ni el profeta, ni profeta, ¿no? Que es, bueno, es Jesucristo, es el Padre, el actor de todo. Y pregunto, ¿estos hombres no hicieron grandes obras para el Señor? ¿Cómo no? ¿Este hombre no fue el precursor que preparó el camino para la venida del Mesías? Un trabajo sumamente importante. Y tenemos que de nacido de mujer no habrá otro, ¿verdad? Más grande. Más grande. Pero no hay otro más grande. Pero cada hermano y hermana que obedece es más grande que Juan. Amén. Pero el punto acá es, hermanos, estos hombres hicieron mucha obra para el servicio del Señor, pero ¿quién es el que debe de recibir toda la honra, la gloria y el honor? Jesucristo. ¿Cuánto puede hacer usted, amado hermano, predicador, porque la iglesia, porque el pueblo del Señor se edifique, crezca en el conocimiento, e incluso usted puede decir, yo fui y le hablé el Evangelio y ahora a ese que le hablé el Evangelio aquí está congregado con nosotros? Pero aún detrás de todo ese talento que usted tiene para ir y persuadir por medio de la palabra de nuestro Dios, ¿para quién es la gloria? Para Jesucristo. Para Él. No El para Padre nosotros. eso es lo que quiere, el Padre es lo que quiere. No para ninguno de nosotros, por muy talentosos que podamos creer que somos. Oiga bien lo que digo, que podamos creer que somos. Porque ¿quién debería decir, el hermano se esfuerza? Yo solito. Los que me oyen, los que reciben esa edificación. Y yo si algo he aprendido, hermanos, a través de los años, lo he visto en otros hermanos. ¿Es bueno el elogio? Cuando va con sinceridad, sí. Pero ese elogio, aun cuando es sincero, de todo corazón, ¿es bueno hacerlo frecuentemente? Es peligroso. Compromete. Lo del planeta. Puede, exactamente, el hermano utilizó una palabra, lo puede inflar. Lo puede empezar a sentir que se va flotando y va un poquito más arriba de los demás. Y yo lo he visto, donde hay hermanos que ahora dicen, no, yo por eso, en donde yo soy miembro, nadie más predica sobre eso. Hablando con mi esposa ahora nada más yo le digo, yo le pido al Señor que a mí nunca me vaya a acontecer ese tipo de mentalidad. Donde yo diga, no hermanos, aquí no se para nadie más sino solamente yo.
Por supuesto, si viene un falso maestro, nunca hay que dejarlo, eso tengámoslo claro. Aunque seamos el único, como actualmente le está aconteciendo en una iglesia local allá en Izalco, La Gloria. Hay un hermano, no sé, algunos de aquí tal vez lo conocen, hermano Marco Magaña, un hermano ya anciano, con dificultad para hablar, con dificultad para oír, porque usa incluso un aparatito para oír. Pero ¿saben qué? Actualmente, en esa obra local, es el único varón que está llevando a cabo el servicio de adoración. Y él no ha desistido. Y está otro hermano, ancianito igual que él ya no puede estar parado, él tiene que estar sentado y colabora con el sermón de la adoración. Si no hay más, ¿qué tiene que hacer? El único varón que esté allí. Hacerlo con determinación. Juan predicó la verdad con determinación, sin importar las circunstancias. Y esa es la segunda escena. Nosotros aquí luego vemos la luz confrontando las tinieblas directamente. ¿Qué dice el versículo 18, hermano Marín? ¿Verdad, hermanos, que ustedes los dos se llaman marinos o marios? Marino. ¿Sí? Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Aquí, hermanos, en este versículo que acaba de leer el hermano, está disfrazando la verdad Juan el Bautista. Está dorando aquella píldora para que no le haga tanto daño al rey, al que está en autoridad, al que tiene poder en ese momento de la historia. Está tomando en cuenta, en consideración Juan el Bautista y diciendo: si es que si yo le digo la verdad y ese hombre con el poder que tiene, ¿qué me irá a acontecer? Está tomando en consideración eso más que hablar la voluntad del Señor. No. Está poniendo como prioridad la verdad que Dios le manda que predique. ¿Cuál era el propósito o la tarea que se le encomendó a Juan el Bautista? Preparar el camino. Preparar el camino. Los corazones de las personas. ¿A través de qué? De la predicación. De los padres. Y aquí, de los hijos a los padres. Él lo está llevando a cabo aún cuando hacerlo con quien lo va a hacer implica riesgo, implica peligro. Y lo más seguro es que peligro de muerte. ¿Y sabían ustedes que según la historia, hermanos, el padre de este Herodes que nosotros estamos viendo aquí, porque verdad que el Nuevo Testamento menciona más de un Herodes, ¿verdad? Hay un Herodes conocido que según la historia fue el más famoso, Herodes el Grande, que es aquel que fue causante de dar la orden en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de que fuesen muertos todos los niños menores de 2 años. Pero ese Herodes que estamos viendo acá no es ese Herodes. Aquí ya es, ¿quién? Uno de los hijos. Y los evangelistas aclaran, Herodes tetrarca. Es decir, él estaba a cargo solamente de una porción de la región, gobernando una porción de la cual Herodes el Grande había pedido a Roma que se dividiera en porciones para que cada uno de sus hijos recibiera una parte para gobernar. Y aquí es uno de ellos. Pero este hombre fue considerado tan cruel como su padre Herodes el Grande. Tenía la fama de haber sido cruel con su pueblo. Y era una fama que él acarreaba junto a él. ¿Creen que Juan no había oído de la fama que tenía Herodes? ¿Cómo no? Estaba informado. Y no temió de él. Prevaleció el deseo de querer hacer la voluntad del Señor. Y aquí vemos a la luz de nuestro Señor Jesucristo confrontando directamente las tinieblas, diciéndole: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y alguien en algún momento pudiera preguntarse: ¿por qué a Herodes no le era lícito tener la mujer de su hermano?
La ley no lo permitía. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. ¿Era judío Herodes? ¿Estaba obligado Herodes a estar sujeto a esa ley? No, hermanos. La historia dice que Herodes era descendiente, algunos le llaman idumeo, es decir, de la palabra Edom. ¿Y de quién eran descendientes los edomitas en el Antiguo Testamento? ¿Quién se acuerda? El hermano de Jacob. Esaú, ¿verdad? De allí vienen los edomitas. Entonces, ¿se recuerdan cuando los escribas y fariseos le decían al Señor: nosotros hijos de Abraham somos, tú eres hijo de fornicación, pero nosotros hijos de Abraham? ¿Qué se consideraba un judío? Un judío, ¿cuándo es que decía yo soy israelita? ¿O cuándo es que se consideraba un israelita? Al saber que descendía de Abraham, ¿verdad? Simple y sencillamente. ¿O no? Claro. ¿Esaú era descendiente de Abraham? Sí. Sí. ¿Un descendiente de Esaú se consideraba judío? Sí. Hasta cierto punto. Pero no adquirían todas las costumbres o no se apegaban a la ley que Dios había dado al pueblo de Israel, meramente descendiente de Jacob. Pero este hombre era, la historia dice, mitad judío, mitad griego. Porque era descendiente de Edom, pero probablemente su madre era griega. Era ajena al pueblo de Israel, pues. Sencillamente, esa es la frase. Porque pregunto, hermanos, para un imperio, así como Roma, ¿creen que él iba a decir, a mí no me importa lo que el pueblo diga, yo pongo este gobernante y se sujeta como quiera a este gobernante? ¿O será que buscaban tener contento al pueblo? ¿Será que buscaban tener la aprobación del pueblo, aun cuando sabían que ellos tenían la autoridad sobre aquella nación? Aun cuando sabían que ellos la tenían esclavizada. Piensen. ¿Imponían a sus gobernantes sin que el pueblo lo aceptara hasta cierta manera? ¿O buscaban que el pueblo estuviera contento con el gobernante que iban a poner? Buscaban que el pueblo estuviera contento. El gobernante buscaba que estuvieran contentos con él. Y en este caso, Roma, que ponía sus propios gobernadores, porque estaban regidos bajo su propia ley, bajo su propia política, a él le convenía que este hombre que él ponía como gobernador o como tetrarca de una región, la gente no lo despreciara. Entonces, por eso es que podemos llegar a esa conclusión de que aquel hombre era mitad judío. Mas, sin embargo, hermanos, que lo fuese o no lo fuese, eso no nos afecta, ¿verdad?, en nuestra salvación, en la salvación de nuestra alma. Más, sin embargo, es bueno tener en mente esa historia. Nos ayuda a comprender más el contexto de lo que ahí estaba aconteciendo. Juan el Bautista, a ese rey, a ese hombre en autoridad, no le predicaba suavecito. Es que se puede enojar, es que se puede molestar. Él no llegó con una historia, Herodes, mira, probablemente tú durante toda tu vida hayas hecho algo que ha ofendido a Dios y tienes que meditar en lo que has hecho contra el Señor. No, él llegó, versículo 18, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Te es pecaminoso. Has quebrantado la ley del Señor. No importa que no estás bajo la ley. ¿Bajo cuál ley va a ser juzgada esa nación? O aquel hombre, Herodes. Bajo la misma que iban a ser juzgados el resto de personas. Así como hoy en día, todo incrédulo en este mundo será juzgado por la misma ley que nosotros seremos juzgados. Así que estamos mandados a predicar la verdad de nuestro Señor Jesucristo, sin importar que sea nuestro pariente, sin importar que haya sido investido con autoridad y nosotros digamos, no, pero ¿y cómo me pueda ir? Si tiene la oportunidad, si se da la ocasión, hágalo. Pero para eso se requiere valentía, se requiere valor.
se requiere determinación, hermano. Y a veces yo le digo, nosotros por ese tipo de cosas, porque no hemos tomado esa determinación, esa tarea que se ha sido encomendada a la iglesia del Señor, ¿a qué estamos mandados según Pedro capítulo 2 versículo 9? A que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. A hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes? Solo los que yo creo que pueden ser un tanto... Él sí me va a oír. Yo lo veo como que Él sí va a ir a la invitación que yo le hago. A todos. Absolutamente a todos. Aun cuando a ese que vamos a ir a hablar el Evangelio, probablemente yo me meto en problemas por hablarle la verdad. Yo me meto en problemas por desnudarle su vida pecaminosa, porque no es eso lo que hace el Evangelio, hermanos. El Evangelio de Cristo, ¿cómo pone la vida pecaminosa de un hombre y de una mujer? Al descubierto, la desnuda. Y eso es lo que no le gusta a la gente, por eso. Eso es lo que no le agrada. Hermanos, si queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo fielmente, tiene un precio. No crea cuando viene el mentiroso, el religioso, y le dice, únicamente por fe y únicamente por gracia. No, nosotros necesitamos hacer nuestro trabajo en el Señor. Porque si no, ¿qué sentido hubiese tenido? Ya le doy la palabra, hermano. ¿Qué sentido hubiese tenido que Pablo, cuando le quiero a los hermanos en Corinto, le hubiera dicho, vuestro trabajo en el Señor no es en vano? ¿Qué sentido es? Si nosotros no tuviésemos la responsabilidad de hacer nada, porque el Señor ya lo hizo todo, ¿de qué trabajo habla Pablo ahí? Y evangelizar. Solamente de eso. Dígame, un minuto tenemos, hermano, que ya me pasé. Pero ahí podemos ver, ¿verdad?, de que Pablo Juan no solo tuvo el valor, sino que también en él había convicción. O sea, porque el valor, puede haber valor de diferentes formas, pero él estaba convencido de que Dios le iba a ayudar en ese momento, en todo. A pesar de los riesgos que él corría, estaba convencido de que, o sea, tenía una convicción plena de que todo lo que él hiciera en nombre de él, y no importara dónde lo llevara, era lo bueno, era la mejor decisión. Porque aquí hay que notar algo. Cuando el Señor le dio el mandamiento a Juan de ir y predicar la verdad a todos, ¿sabía el Señor que al predicarle a Herodes, Juan el Bautista iba a morir de esa manera? ¿El Señor? Sí, claro. nuestro Dios. No, Sí, pero lo sabía. allá ni había nacido Juan, ni había creado el mundo cuando ya había. ¿Y por qué lo permitió? Pudiera decir alguien. Es que todo viene por el permiso de él. Y lo hace Satanás usando a Herodes. Y es que aquí está en juego dos cosas. Le preocupa de este, como dicen algunos, este carapacho que tenemos, este recipiente, este cuerpo. ¿Qué le preocupa más al Señor? El alma. El alma. Así que la manera como muriese quizá no era tan trascendental si por ese tipo de muerte, ¿a dónde está ahora Juan el Bautista? Los niños y Juan Santo de su consuelo. en lugar de consuelo. Y ese debe ser nuestro anhelo, hermano. Gracias por su atención. Que el Señor me lo bendiga. Amén.